noches, bienvenidos todos a Tele Central. Atención. Sí. Hoy se dio a conocer un peritaje sobre una novela de Andrea del Boca, por la que cobró Andrea del Boca con dinero estatal alrededor de 24 millones de pesos. Una novela que nunca se terminó y nunca se pasó al aire. Se llama Mamá Corazón. Esos 24 millones eran el 70% de lo que iba a cobrar. El tema, 76. uno pensará, bueno, hizo la novela, le falta cobrar, pero el problema es qué pasó con la novela, Nico. Claro, no, se judicializó. Esto ocurrió a través del nuevo ministro de Cultura, Hernán Lombardi. Y hoy, además de detallar más sobre la denuncia, te vamos a mostrar por primera vez imágenes de la novela Mamá Corazón, que pagamos todos, pero que nadie vio. Por lo menos vamos a ver un poquito. Vamos a contarte además otra cuestión que tiene que ver con Andrea del Boca y subsidios estatales. Esta vez involucran al Club Quilmes, en la gestión Aníbal Fernández. Son dos casos. Uno de ella como productora, digamos, productora de la novela, además de actuarla. El otro es de otra producción en la que ella actuó, su rol original. Pero que también esa producción, que no era de ella, tiene mucha polémica. Ese documental no lo tenemos. Te vamos a mostrar Mamá Corazón. Por lo menos un poquito. Vamos a hablar también con Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, que ya está acá con nosotros, sobre presentaciones que hizo contra la FIP de Ricardo Echegaray y también con funcionarios del actual organismo recaudador que responderían a Echegaray, y esto tiene que ver con la charla que tuvimos el lunes con Leonardo Fariña. Entre otros temas vamos a hablar con ella de eso. Vamos a hablar de las jubilaciones VIP. Así es, lo mismo. El otro día adelantamos una partecita de esto, ahora vamos a ir ampliando la información. Vamos a contarte cuánto cobran los ex jueces de la Corte Suprema, ¿no? Cuando esto es legal, es lo que cobran legalmente. Ahora, lo que impresiona es esto. Lo que cobra un ex juez de la Corte Suprema en Argentina. Es un salario que los va a sorprender y que es también el que va a cobrar similar, no está instituido todavía, la procuradora, la casi, digamos, cuando se vaya. Flamante renunciada, exacto, sí. La renunciada procuradora Alejandra Gils Carbó, cuando se vaya de su cargo a fin de año. Estos números les van a sorprender mucho, ¿no? Pues son fuertes. Yo creo que me voy diciendo muchas veces éxtasis hoy. Sí. Vamos a contar también novedades del caso Maldonado. Y además otro caso increíble, Tomeo, ¿se acuerdan? El fabricante de cigarrillos acusado, también, sí, Aníbal Fernández, acusado de lavado de dinero. Bueno, fue sobreseído. Rodrigo Alegre va a contar todo eso, pero este programa empieza así. Mamá Corazón. La universidad es la que recibía el dinero, es la que lo entregaba, la que lo distribuía. Nosotros no vamos a evaluar el criterio artístico en base al que se le asignó una partida presupuestaria al proyecto Andrea del Boca, sino que lo que tenemos que ver es si ese dinero público se asignó de manera legal. Hubo mucho desmán en muchas cosas, pero yo no me puedo hacer cargo de las otras cosas si no se hicieron. Yo me hago cargo de lo que me corresponde. Esto es importante. Estaba pensando que de pronto tuve así como una corazonada extraña. ¿Extraña? Sí, extraña. Algo como que nos va a pasar, que nos va a cambiar la vida. ¿Ah, sí? Me parece que Andrea actúa de una forma demasiado personalista. Algo lindo, muy lindo. ¿No decís que exageras un poquitito? Un chiquitín. No, yo nunca exagero. Creo que tiene una visión muy egoísta. Siempre lo dije, soy peronista. No está mal. Ahí estaba. Sí, ahora te vamos a mostrar el tape de la novela, Mamá Corazón. Sí, porque por ahí un capítulo interesa y en algún momento no tiene final, lo único, ¿no? Pero no se terminó de hacer. Por lo menos te mostramos tal vez el principio, un poco. Exactamente. ¿Qué pasó? Esto lo venimos contando, ya empezó el año pasado, la denuncia, porque ¿qué pasa? Cuando llega la nueva gestión, va auditando las cuentas, ¿no? Del sistema de medios públicos.
Ahora vamos a contar, digamos, el peritaje que nos lleva a esta conclusión de cuánto dinero recibieron por esta novela que nunca salió al aire, pero es cierto que se hace una denuncia. Esa denuncia la lleva a la investigación el fiscal Federico Delgado, que en su momento imputó efectivamente a Andrea del Boca y también al ministro de Planificación Julio De Vido, porque esta novela se hacía con fondos del Ministerio de Planificación a través de unos contratos que tercerizaba la Universidad de San Martín. Eso generó que el año pasado desfilara mucho actor, todos los actores de la novela, por tribunales contando qué habían hecho, cuánto habían hecho, si habían cobrado, si no habían cobrado, y que le congelaran las cuentas a Andrea del Boca. Todavía no la llamaron indagatoria, pero parte de la causa, parte fundamental de la causa, era peritar las cuentas de la productora, porque justamente ahí tenía que figurar el dinero que había recibido de parte del Estado y tenía que figurar cómo se había gastado ese dinero. Ahora Nico tiene acá ese famoso peritaje y la respuesta es bastante preocupante, ¿no? Sí, no, a ver, esto lo revelaron Lucía Salinas y Alejandro Alfie en Clarín. El resultado del peritaje contable de la Corte Suprema sobre la productora Andrea del Boca y cuánto cobró y cuánto habría gastado en la producción, que dejó en el 76%. Según la información que tenemos, cobró 36,6 millones de pesos, pero sin impuestos, con los impuestos que tuvo que pagar, terminó cobrando 24.747.000 pesos. Ahora, ¿cuánto ganó la productora A+A, que es de Andrea del Boca? Cobró esta plata, 24 millones, para hacer supuestamente el 76% de la novela, pero por lo que sabemos, por lo que cuenta también esta nota de Clarín.com y lo que dice el peritaje, es que los peritos no pueden determinar exactamente cuánto flujo de dinero público se manejó y quedó finalmente tal vez en cuentas privadas, porque no hay documentación que respalde toda lo que tiene que ver con la cuestión de los libros contables de la productora. O sea, entraron 24 millones para esta novela, pero como mínimo a Andrea del Boca habría ganado 2,6 millones, pero los propios peritos dicen en el informe que presentaron ante la justicia que la documentación de la productora de Andrea del Boca no estaba del todo claro, por decirlo de un modo claro. ¿Qué significa eso? Que cuando vas a ordenar los papeles no es que había, digamos, por ejemplo, la productora hacía Mamá Corazón y seguramente también hacía, no sé, Papá Coraje, ¿no? Otra novela. Y en las cuentas de la productora debería haber como una especie de caja donde están todas las facturas, los pagos, yo te voy a los mostrar gastos, cómo eran las Mamá cuentas, Corazón. los papeles de la productora, así. Están Claro. todos desordenados. No hay manera de saber. Esa productora entraba dinero, se gastaba dinero. ¿Cuánto dinero entró para Mamá Corazón? Se sabe. ¿Cuánto dinero se gastó en Mamá Corazón? No hay manera de saberlo. Exactamente. No sabemos exactamente cuánto se gastó en esta novela. Sabemos que Andrea del Boca cobró como mínimo 2 facturas de 157.000 pesos de dividendos. Y lo que estás viendo ahí es la novela. Mamá Corazón. Ok, bueno, ¿la roja entonces? Sí, esa. Está bien. ¿Algo más que necesite? No, mami, pero conociéndote seguro que tal vez... Pero es una solución esto de comprar por internet. Buen día. Hola, buen día, ma. Buen día, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste, mamá? Hola, mi mami. chiquitita. No, ¿cómo chiquitita? Escúchame, tengo casi 15 años. Bueno, 15 todavía no tenés 14, así que no es lo mismo. Hay una diferencia entre un año y el otro. ¿Sabes una cosa? Mientras me estaba maquillando, sí, por favor, estaba pensando que de pronto tuve así como una corazonada extraña. ¿Extraña? Sí, extraña. Algo como que nos va a pasar, que nos va a cambiar la vida. ¿Ah, sí? Algo lindo, muy lindo. ¿No decís que exageras un poquitito? Un chiquitín. No, yo nunca exagero. Bueno, puede ser un poquito. Bueno, pero no importa, está bien. Perdón, ¿qué haces así que no te cambiaste todavía? Es que no tengo muchas ganas de ir al colegio, ma. ¿Perdón? ¿Por qué es eso? Ah, ya sé, es por la prueba. No, vos sabés que a mí me gusta el inglés, o sea, estudié encima, me tomé mi tiempo, pero estudié. La verdad que no es por nada importante. Sabés que cualquier cosa que sea, me lo podés decir. Lo sabés. ¿Lo sabés o no lo sabés? Sí, cualquier ma. cosa, podés confiar en mí. Yo sé, ¿Sí? ma. Ey, siempre juntas, ¿sí? Siempre.
Siempre. Bueno, anda a cambiarte, dale. Va, que se hace tarde. Vamos, que se hace tarde, rápido. Sí, pero té con leche para mí. Sí, como siempre. Dale. Lo que estás viendo es la novela Mamá Corazón, que nunca salió al aire y fue pagada con fondos públicos. Esto está investigándose en la justicia. Andrea del Boca, veíamos antes en el tape, defendiéndose de esto, diciendo que era peronista, que recibió ataques después de que se conoció cómo había manejado su productora los fondos del Ministerio de Planificación Federal vía la Universidad de San Martín. Está actuando en la novela La hija. Ella defendió que haber elegido a la hija, que obviamente cobró su sueldo, diciendo que tenía una especie de ángel para la actuación. Ahí también... pues está bien, el hecho de que actúe la hija es el menor problema. El problema acá, la razón por la cual lo investiga la justicia es por si realmente ese dinero... Primero, en principio, esto no se terminó, no se entregó el paquete terminado como para que salga al aire, pero el problema principal de esto es si efectivamente esta novela costó lo que el Estado argentino le pagó. Obviamente tendrá que tener una ganancia sobre eso, ¿no? Pero eso hasta ahora no se puede determinar. El sistema de contrataciones a través de la Universidad de San Martín se utilizó para un montón de producciones. Fue muy cuestionado porque es un sistema que casi no tenía control justamente de gastos, era un control superficial, si querés. Y esto que decimos siempre, que en general no le daban estos subsidios a gente que no era afín políticamente. Ya antes dijo, yo siempre fui peronista, no hay problema con eso, no lo hay. El problema es si eso le permitió conseguir un contrato con el Estado Nacional. Ahora, ¿qué es lo que investiga la justicia? Lo que decíamos recién. Si esta plata que recibió se usó, se gastó, ¿por qué no se terminó? Y el problema grande que hay es que el peritaje lo que determina es que los balances y digamos, lo que sería el centro de costos de la productora parece que era una cosa bastante poco ordenada y no hay manera de determinar si se usó o no se usó el dinero todo para esto o una parte se desvió. Se desvió, exacto. Ahora te vamos a contar otro antecedente de Andrea del Boca con fondos públicos. La novela recién se veía un poco rara porque le falta justamente la edición, lo que determinó el ministro Hernán Lombardi, que está a cargo del Vacua, que es un organismo que tiene que ver con el cine nacional, es que no se iba a poder pasar al aire porque no se le podía seguir pagando si estaba al 76% terminada, y se determinó que las novelas y las producciones que habían sido pagadas por la Universidad de San Martín por orden del Ministerio de Planificación Federal, solamente se iban a pasar las que estaban en un 85% terminados, se iban a seguir financiando en un 85%. Como estábamos viendo, esta no estaba ni siquiera editada, ya tendría que haber salido al aire. Te mostramos un poquito, la pagamos entre todos, Mamá Corazón. Por lo menos pudimos ver algunos minutos, ahí la seguimos viendo. Nunca salió al aire. La escena, ¿no? Igual. Sí, bueno, pero le falta edición. La escena de la cocina estaba larga, le faltó edición. Sí, exactamente. Te decíamos, Andrea del Boca cobró como mínimo 2 facturas de 157.000 pesos por dividendos. De honorarios. Sí, de su productora por esta novela que nunca salió al aire. Hay un antecedente que tiene que ver y es muy parecido con Andrea del Boca, fondos públicos y un documental esta vez que no se pasó. Vamos a ir viendo un poco de Mamá Corazón porque el documental no lo tenemos. Ahí está. Este es el tráiler del documental. Esto es un documental... A ver. Sí. Sobre el 125 aniversario del Club Quilmes. ¿Lo pagó Quilmes? No. ¿El Club Quilmes? No. ¿El municipio? No. ¿La provincia de Buenos Aires? No. Tampoco. Según fuentes del club, esto fue pagado en nombre del club porque se presentó un petitorio ante el Instituto del Cine para conseguir un subsidio. Apúrate a verlo porque es lo único que vas a ver. Uno escucha esta música, ve las imágenes. Es un club como Quilmes, que es un club obviamente que tiene un montón de hinchas, cumplía 125 años, la intención estaba buena. El ¿Por problema qué dice Aníbal? que lo que estamos viendo, que perdón, son todas imágenes de archivo, no hay una, en esto no gastaron un mango. Hubo escenas de ficción donde estaba Andrea del Boca, se supone. Bueno. ¿Por qué dice Aníbal? Porque Aníbal era el presidente del Club Quilmes en aquel momento, manejaba rápidamente los expedientes que tenían que ver con Andrea del Boca. ¿Y por qué te digo que te apures a verlo? Si te interesa Quilmes, Andrea del Boca y Aníbal, porque lo pagaste vos. Pero además porque es el 125 aniversario de un club
que este domingo cumple 130 años Sí. y este documental nunca se emitió. No lo tiene nadie. No lo tienen. No está. ¿Qué productora fue la que cobró este dinero? Una productora de Facundo Fernández, el hijo de Aníbal Fernández. Que según fuente del club dice que nunca pasó el documental porque se lo robaron. Hace 17 años. Hasta acá, ahí está Andrea, las imágenes de archivo. ¿Cuánta plata recibieron, Nico, No por se esto? sabe exactamente en este caso, pero sí que el Club Quilmes, presidido por Aníbal Fernández, presenta un petitorio ante el Instituto El Inca Nacional para hacer este documental. ¿Qué para le dicen? recibir subsidios. Claro, ¿qué le dicen? Bueno, tiene que venir una productora audiovisual, no se la podemos dar a un club, tiene que venir una productora. Se crea una productora a tal fin. Hasta ahí vos decís, toda la intención era buena, porque como decimos, es un club de fútbol grande, cumplía un aniversario. Parte del trabajo del Inca es un poco esto también, ¿no? Financiar estos proyectos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Le dan la plata. Se hace un tráiler, ¿qué es esto? Que hasta ahora en esto en serio no se gastó un centavo. La plata era para el documental, ¿no? Que no se La plata era para un documental. El documental nunca se emitió en el club ni en ningún lado. Y cuando le fueron a preguntar dónde está el documental, dijo, nos robaron el material. Sí. No, desapareció el Es que, material. ¿quién era el dueño de la productora? Facundo Fernández, el hijo de Aníbal. ¿Y cómo se llamaba la productora? No se esmeraron mucho. 125 producciones. Porque el Club Quilmes cumplía 125 años. Ahora todos los quilmeños esperan. No esperen, no lo van a ver. El documental se lo robaron. La cena del domingo digamos, de los 130 años, tal voy a vez decir que no va a aparecer. En varios sentidos se lo robaron. Este domingo cumple 130 años Quilmes. Y el documental de Andrea del Boca, con plata pública, que cobró la productora del hijo de Aníbal Fernández, no está. No está. El estadio no está más acá, ¿no? Hace 17 años que no está más. Aquí sentados con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Cómo va? Hola. Gracias por venir. La FIP en la mira, esto tiene que ver con la charla que tuvimos el lunes con Leonardo Fariña, que había apuntado a funcionarios de la FIP de la anterior gestión de Ricardo Echegaray en el juicio que está teniendo por la compra posiblemente irregular de un campo que él dice que lo compró a nombre de Lázaro Báez, y donde también involucró a actuales funcionarios de la FIP, y la OA, la Oficina Anticorrupción, actuó. Bueno, nosotros vimos la entrevista. Leonardo Fariña pidió al programa de protección de testigos tener una reunión con la Oficina Anticorrupción. Él quería hacer una denuncia formalmente de lo que él cree es, digamos, hay una contradicción en la posición de la FIP en dos causas judiciales distintas. Una vinculada a la causa de la ruta del dinero acá, que ustedes conocen muy bien, que lleva adelante el juez Casanelo, donde ya el propio juez acreditó que esos 5 millones de dólares para la compra del terreno de Mendoza eran de Lázaro Báez. Y sin embargo, en otro juicio, en el Tribunal Oral Penal Económico, y no recuerdo el número, donde está siendo juzgado por evasión agravada a Leonardo Fariña, no aparece ni siquiera mencionado en el expediente Lázaro Báez. Y la verdad es que lo que llama la atención, y nosotros hemos dado intervención a los dos, digamos, al juzgado de Casanelo y al tribunal oral que está juzgando la evasión agravada, es que la regional La Plata de la FIP pareciera, en la querella, estar encubriendo de alguna manera a la actuación anterior. Así que acá hay una contradicción que evidentemente va a haber que resolver, y tengo entendido que el tribunal oral ha citado a un funcionario de AFIP para la próxima semana a fin de que preste declaración testimonial por esta presentación que hizo la Oficina Anticorrupción. Y también hizo una presentación contra Echegaray en la OA en el caso Chicone. Bueno, el caso Chicone, nosotros participamos en esta causa judicial en febrero del año 2016. Cuando me hice cargo de la oficina, le pedimos al juez Lijo que
que lo cita indagatoria, Ricardo Echegaray. Eso llevó unos cuantos meses porque recién en octubre fue indagado. Y ahora la causa está en juicio. Y lo llamativo de la audiencia de esta semana es que el jefe de gabinete de Echegaray, un subordinado que está en el juicio, dice abiertamente ante el tribunal y todas las partes: yo estoy acá para rendir cuentas, lo que no entiendo es por qué mi jefe no está. ¿Y por qué no está? Así que, bueno, nosotros inmediatamente, yo di la orden de que los abogados de la Oficina Anticorrupción presenten el pedido de procesamiento y elevación a juicio de Echegaray, porque sinceramente es bastante inexplicable y quizás es importante que el juez hable en el expediente respecto de por qué está el subordinado de Echegaray, al cual Echegaray le daba órdenes y no está el propio Echegaray en el juicio. En el expediente lo que se dice es como que Echegaray de algún modo ayudó a que se sepa con este papel que le hace firmar a Vudú para beneficiar a Chicone que efectivamente Vudú está involucrado en el caso. Me parece que no es razón suficiente, sobre todo teniendo ahora en cuenta la declaración del propio subordinado Echegaray en la audiencia y en el juicio. Así que en ese sentido creo que hay que acelerar la mirada sobre la actuación y la responsabilidad del ex titular de la AFIP en la causa Chicone. Es más, incluso para todo lo que tenga que ver con evasión, Cristóbal López, voy poniendo otros nombres y otros casos, ¿no? El titular de la AFIP era el mismo, Ricardo Echegaray. Sí, eso le iba a preguntar. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero hay muchísimos kirchneristas célebres presos, funcionarios, empresarios, Lázaro Báez. En todas esas causas siempre aparece algo vinculado a la AFIP de Echegaray, y Echegaray es como una intocable. Sí, yo creo que no debería ser un intocable, y por eso nosotros estamos pidiendo su procesamiento en la causa Chicone, a fin de que él también vaya al juicio y dé las explicaciones que correspondan, pero entendemos que él ha tenido una responsabilidad en ese caso como también en otros. Incluso, y esto ya es más una opinión, entiendo que en varias de las causas por evasión que se están investigando, donde la propia AFIP querella, y sin invadir las competencias, y lo pongo en potencial, creo que debería las propias querellas de la AFIP analizar la responsabilidad del ex titular del organismo, porque es sinceramente muy grave en términos de esquema de corrupción lo que sucedió en la Argentina, y la AFIP y el titular de la AFIP tenían una responsabilidad muy importante en ese armado pensado estratégicamente por el cerebro de Néstor Kirchner. Usted lo que dice es que la actual conducción de la AFIP por ahí debería haber denunciado penalmente esto, las irregularidades del anterior. En las querellas donde están como la de Fariña, digamos. En algunas querellas, no, pero también tienen que pensar en la responsabilidad penal y administrativa. Sí, la ruta del dinero acá, de las facturas truchas. A ver, acá hay cosas que los titulares de organismos tan importantes no pueden no estar enterados, de casos tan relevantes. O sea, no estamos hablando de un comerciante que evadió 10.000 pesos del pago de ganancias. Sí. Estamos hablando de grandes contribuyentes que evadieron miles de millones de pesos, y grandes contribuyentes que estaban muy vinculados y muy asociados a los titulares del Poder Ejecutivo de la administración anterior. Lázaro Báez, Cristóbal López, tenían línea directa con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, o por lo menos con su entorno directo. Ahora, ¿por qué usted cree? Porque digamos, si uno lo mira tal como estamos diciendo, es difícil de entender. Digamos. Hay dos causas judiciales, la lavado del dinero y la otra es la evasión impositiva por la compra del campo. La AFIP está como creyente, como usted explicaba, en las dos causas. Ahora, ¿por qué, digamos, llevando ya la nueva gestión 2 años, ¿por qué le parece que hay una causa en juicio en este momento y la AFIP no cambió su postura, digamos, no metió ni denunció a Lázaro Báez en esa maniobra de evasión impositiva? A mí me parece que también lo que hay que ver acá es la posición del tribunal. Porque tenemos entendido, y por eso la OA lo vuelve a hacer, que el tribunal fue alertado por la defensa de Leonardo Fariña de cuál era la situación en la otra causa judicial. Entonces, viste, algunas veces lo que sucede es que obviamente hay miles de expedientes y los juzgados no dialogan entre sí porque cada uno va mirando su propio expediente. Entonces, me parece que lo que quizás no ha habido por parte del tribunal, y creo que el aporte de la OA es importante, es una mirada hacia el otro expediente judicial en el juzgado de Casanelo, donde, repito,
el propio juez Casanelo da por probado Hasta que los Casanelo, 5 millones de dólares eran de Báez. Entonces me parece que la movida en este caso, habiendo tomado conocimiento de la situación después de la entrevista y que Leonardo Fariña nos contactara y que tuviéramos esta reunión ayer, me parece que es importante, porque si no, la justicia tiene que ser pareja para todos y no puede haber justicia para uno y justicias para otro. Cuando nos sentamos, estaba viendo el documental Fallido de Quilmes de Andrea del Boca y la novela. Estaba sorprendida. Yo no conocía el caso, pero obviamente lo acabo de tomar conocimiento, con lo cual mañana mismo nosotros vamos a abrir una investigación, pero además vamos a requerir esta información a los organismos correspondientes. No sé si el titular del Inca o quien corresponda ha hecho la denuncia o no. Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto porque este es un modus operandi muy parecido al del famoso caso de las canchas de hockey y del subsidio de más de 50 millones de dólares que se auto-otorgó Aníbal Fernández. Acá aparecen las mismas figuras, nada más que el titular de la productora no es Aníbal Fernández, pero es el hijo de Aníbal Fernández, que al mismo tiempo era funcionario público y que era el presidente del club. Entonces, la capacidad de influir sobre una decisión del otorgamiento del subsidio es bastante clara. Así que hay un modus operandi. No es exactamente igual, pero es evidente que puede haber habido una negociación incompatible o un tráfico de influencias como mínimo. Le hago una pregunta más general sobre el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción. En general, como pasa con la justicia, siempre tiene el estigma de que puede ser más dura o más inflexible en la corrupción con los gobiernos anteriores que con las gestiones en las cuales está trabajando de modo contemporáneo. Porque aparte depende del Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción. Sí. Mira, el mandato del presidente, desde el primer día hasta el día de hoy, donde lo acaba de repetir en el gabinete ampliado, es que seamos implacables contra la corrupción. Esto lo dijo hoy interna del gobierno. Hoy lo dijo en el gabinete ampliado, voy a ser implacable contra la corrupción. Es el mandato que a mí me dio, con la corrupción dentro del gobierno e incluso con la corrupción de los privados. En esta gestión de gobierno no hay privilegios, no hay lugar a extorsiones, a corrupción, a coimas, y todo lo que nosotros sepamos o la información que recibamos la vamos a investigar y a llevar a los tribunales. Entonces no hay lugar para la corrupción. Y de nuevo, este es, a ver, Debido preso, Jaime preso, Chueco, Pérez Gadín, Báez preso. Milani preso y ahora elevado a juicio oral por enriquecimiento ilícito. López va a juicio oral por enriquecimiento ilícito y también está preso. Es la foto que el presidente Macri no quiere de ningún funcionario de su gobierno. Por eso el mandato nuestro es elevar los niveles de control, de prevención, como lo venimos haciendo, y creo que de una manera bastante efectiva, pero por supuesto siempre puede haber alguna persona que actúe mal. Y por eso el mensaje del presidente hacia todo el gabinete ampliado hoy, en el Centro Kirchner, dijo: la ética y la transparencia es el principio que debe marcar mi gestión, y si yo sé que hay o me entero de un desvío de un fondo público, voy a ser implacable contra la corrupción y contra el funcionario que sea, llámese como se llame, e incluso con el empresario que sea el que haya pagado. Eso es lo interesante, ¿no? Que haya hablado de empresarios. Pues, ¿usted vislumbra, por ejemplo, que algún empresario preso en el mediano plazo? Pues habló de Cristóbal López. Si hay justicia independiente en la Argentina, como yo creo que hoy hay en este país, va a haber un empresario preso, o más de uno seguramente. Pero además quiero decirte otra cosa. El presidente... ¿Está hablando de alguien en particular porque ya sabe o...? No sé, porque no soy pitoniza y no hago predicciones. Pero solo trabajamos en las causas judiciales en las que nos toca. Pero también sé que este presidente fue el presidente que envió el proyecto de ley para penalizar a las empresas que cometan actos de corrupción y que se va a sancionar el próximo miércoles 8 de noviembre. Y me parece que eso revela la vocación presidencial por tener mecanismos de control nuevos, alternativos, que prevengan la corrupción, que generen colaboración del sector privado también, porque cuando hay un funcionario que pide, hay un empresario que se sienta del otro lado, y es ese empresario al que le decimos: venga y denuncie, no pague la coima, venga a denunciar a la Oficina Anticorrupción. Y este creo que es el esquema con el que nosotros estamos trabajando dentro del gobierno, que somos los primeros que tenemos que ejercer el control férreo sobre cada funcionario. Y celebro que el mandato que me dio el presidente hoy lo haya revalidado
Ante todo el gabinete había más de, no sé, creo que había 1000 funcionarios y me parece que es un respaldo muy importante a nuestra tarea. Sí, hay una polémica, le hago la última pregunta, sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner no asuma como senadora. Esto tiene que ver con antecedentes de otros senadores que no pudieron asumir por estar procesados o imputados. ¿Usted tiene alguna posición tomada al respecto? La Corte ha hablado recientemente por el caso del senador Menem y senador electo Menem respecto de las condenas penales y la doble conformidad. O sea, que haya 2 instancias de conformidad, la del Tribunal Oral y la Cámara de Casación. Tenemos en este momento el caso de Carlos Menem en la causa de sobresueldos. La audiencia se celebró la semana pasada en la Casación y en los próximos días, dentro de 2 semanas probablemente, se va a conocer cuál es la posición de la Cámara. La doctora de Kirchner no ha sido juzgada todavía, no tiene ninguna condena penal, con lo cual, siguiendo este estándar establecido por la Corte, ella está en condiciones de asumir. Hay Estado de Derecho en la Argentina, seguramente asuma su banca, a menos que los senadores decidan otra cosa. No creo que tenga un impedimento de tipo penal. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, acá estamos. Ayer habíamos empezado con el tema de las jubilaciones VIP, les pusimos, porque son las jubilaciones, en este caso, de altos ex jerarcas de la justicia, como es el caso de Carlos Zaffaroni. Era ministro del máximo tribunal, renunció, se jubiló y se conoció cuánto es lo que cobra. Acá está la lista porque incluye también otros nombres muy conocidos. Zaffaroni, que es el primer nombre que se conoció. Acá está, fíjense, bruto. Y después lo que cobra en la mano, neto. No tienen deducciones de ganancias, por eso van a ver que entre el bruto y el neto no hay demasiada diferencia. El resto de las personas, esto es algo que compete a todo el Poder Judicial, sí pagan ganancias, aunque sean sus jubilaciones. En este caso, gana en la mano 362.000 pesos por mes. Esto es el 80%, las jubilaciones son de los jueces de la Corte son el 80% de su salario, digamos. O sea, aproximadamente cobraría casi 400.000 pesos si estuviera en su cargo. Como jubilado cobra 362.000. Y también se vieron lo que cobran los ex, ¿no? Que es una cifra muy similar, 353.000. En el caso de Belluccio, Gustavo Bossert, 328.000. Adolfo Vázquez, 344.000. 2 datos importantes, ¿no? En general, toda la información sobre los salarios de la justicia siempre fue información que fue muy difícil de conseguir. Lo que hay que destacar ahora es que esto se conoce. ¿Por qué? Porque justamente en el marco del acceso a la información pública y frente a un pedido de acceso a la información pública, el Consejo de la Magistratura respondió. Esta es la buena noticia, si se quiere, porque es importante destacar que ahora esta información... Ahí está Julio Nazareno también, que es bastante impresionante, ¿no? Pues también hay ex jueces de la Corte con muchísima polémica y que están cobrando de todos los argentinos, como en el caso de Nazareno, están cobrando como jubilación 300.000 pesos por mes después de eso, de un pasado en la Corte menemista, en el caso de él, muy polémico. Bueno, ¿qué es esto que vemos? Es lo que les corresponde cobrar. Estas son las jubilaciones según la ley que les corresponde cobrar. Por esto destacamos que obviamente son legales, son legítimas, pero como mínimo impresiona el monto. Y Alejandra Gils Carbó, que no cobra por no va a cobrar por el mismo sistema que ellos, pero es la procuradora, tiene un rango similar a un ministro de la Corte en términos de escala salarial. No necesariamente va a ser exacta esta cifra, pero cuando renuncie, cuando finalmente se vaya de su cargo, ya renunció y se vaya de su cargo a fin de año, ya tiene aprobada en tiempo récord su jubilación y le va a quedar un retiro con un salario bastante parecido a este. ¿Qué novedades en el caso Maldonado mientras se espera el fin del peritaje y de la autopsia sobre el cuerpo para saber cómo murió? Ya te estuvimos contando cómo fue que encontraron el cuerpo de Maldonado, cómo la propia comunidad radicalizada atacó al juez en ese momento, pero empiezan a llegar documentación que había pedido en su momento el juez Otranto
y que ahora forma parte del expediente. Habíamos contado, está Rodrigo Alegre aquí con nosotros, sobre alguien que dijo ser amigo de Maldonado, Ariel Mariotto Garzi, y que había dicho que lo había llamado, ni bien supo de su desaparición, y que alguien había atendido el teléfono de Maldonado durante 23 segundos, incluso que él había escuchado como un sonido ambiente, y que le cortaron. Bueno, esa llamada no existió. Garzi miente. Esto lo probó la Telefónica de Chile. Había en su momento alguna duda sobre si efectivamente el llamado había existido o no, porque parecía como cerrar una especie de relato que tenía que ver con que tal vez Maldonado estaba escondido en algún lugar. Sí, o lo tenían guardado en algún lugar y era la principal hipótesis de un sector grande de la gente que representaba lo que decía Garzi. Y en particular había había una empresa telefónica de telefonía celular que está aquí radicada en la Argentina y que decía que esa información la tenía que aportar directamente la Telefónica UOM de Chile. Esa Telefónica UOM de Chile es la que le informa a la Cancillería y a su vez a la Justicia Federal que esa llamada nunca, como decías vos, Nico, jamás existió. Que no, de hecho, ese teléfono no tiene y no registra ningún tipo de movimiento en las antenas de la empresa de telefonía en ese lugar de Chile. Es decir que... Claro, el teléfono era el de Maldonado, era de Chile. Hay que recordar que el hermano Sergio contó no hace pocas semanas que él tenía otro teléfono que usaba Santiago, que no le había entregado todavía al juez Geral, que lo iba a hacer, pero este teléfono de Chile no recibió llamadas. Tenemos documentación que lo prueban y esto empieza a mostrar que hay gente que mintió en el expediente. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Este es el papel que tiene que ver con la respuesta que da la Telefónica UOM de Chile al juzgado de ahora de Geral, Gustavo Geral, el nuevo juez del caso. Ahí dice, ¿no? Creo que activo desde el 24 de diciembre del 2016, ahí se ve un poquito mejor, sin antecedentes. Exactamente. Y después hay otro papel o otra documentación oficial donde se ve que el último llamado, ahí está, que se movió que recibió el teléfono de Maldonado, fue de marzo de este año, de marzo. Él desapareció el 1 de agosto. Ariel Mariotto Garzi, el testigo que dijo ser amigo de Maldonado, que dijo que también le habían prometido declarar como testigo protegido. Eso también hay que recordarlo, ¿eh? Es importante ese dato. Mintió. ¿Quién es Ariel Mariotto Garzi? Es miembro de la resistencia ancestral mapuche. No era amigo de Santiago Maldonado. Al juez Otranto le dijo que lo llamaba todos los días. Todos los días. Y que lo llamó ni bien supo de su desaparición y que escuchó este ruido ambiente 22 segundos y que incluso trascendió que él había dicho como que había escuchado botas. Mentía. No estamos quitando responsabilidad a la gendarmería en la muerte de Maldonado. Esto lo va a determinar el juez, aunque las primeras pericias indican que Maldonado se ahogó. Bueno, pero se ahogó también en una refriega con la gendarmería que había entrado al loft de Cuyamén. Pero lo que demuestra esto es que desde un primer momento, y esto lo marca el expediente, acá no estamos hablando de posverdades o cosas, yo leí 2000 fojas del expediente, que la resistencia ancestral mapuche que lidera Facundo John Walla, que está preso, que llama a la violencia pública, que llama a la lucha armada, mintió de modo sistemático en la causa Maldonado. Ariel Mariotto Garzi no era amigo de Maldonado, no lo había llamado nunca en su vida, no lo llamó esta vez. Esa llamada de 22 segundos no existió, o por lo menos las telefónicas no tienen registro de que haya existido. Santiago Maldonado efectivamente había estado en marzo de este año en Chile, entró a la Argentina en abril. No se sabe cuándo fue a Chile porque pasó por un paso no legal. No legal, que es algo común también. Sí, en toda esa zona es bastante normal que eso suceda. Exactamente. Digamos, ¿no? Pero Ariel Mariotto Garzi no solo es miembro de la resistencia ancestral mapuche, sino que estuvo preso por participar de los incidentes de la quema de una estación del tren La Trochita, que es emblemático en Chubut, que está dentro
del loft de Cuyamén con incidentes muy violentos y estuvo preso y lo metió preso el juez Otranto. De golpe apareció en la causa de vuelta y dijo: yo era amigo de Maldonado, lo llamaba todos los días, lo llamé ese día, 23 segundos escuché, todo mentira. El juez Geral tal vez empieza a tomar medidas que tengan que ver con falsos testimonios. Dos mentiras, que era testigo protegido y que alguien del gobierno había ventilado su identidad, y la segunda, que había hablado a un teléfono y que lo habían atendido el otro lado y que le habían cortado. La telefónica, y este dato nuevo claramente lo desmiente. Sí, exactamente. ¿Y por qué digo que es sistemático lo que hizo la RAM? Porque en el expediente también se lee, en el expediente, no estoy hablando de posverdades como escriben o dicen algunos periodistas que hablamos del tema, que tiene que ver con la grieta o no. Estos son pruebas. 4 horas tardó, por ejemplo, el juez Otranto y el buzo Musín la primera vez que van a entrar al loft de Cuyamén, porque no lo dejaban entrar. La RAM no lo dejaba entrar. ¿Por qué? Cuando Geral entró después y encontró el cuerpo de Maldonado, le pegaron patadas a su secretario, rompieron camionetas, le gritaron que no estaba cumpliendo los pactos que él había establecido con la comunidad. ¿Por qué? Y esto es información. Geral lo primero que hizo cuando llegó a Esquel fue ir en secreto solo a la comunidad, no lo sabían ni sus custodios, y después fue 2 veces más. ¿Saben para qué? Para tener pruebas indubitables, según me ratificaron fuentes judiciales del caso, de que Santiago Maldonado había estado ahí, porque en el expediente no había pruebas indubitables de que Santiago Maldonado había estado ahí. El juez fue, habló a solas, en secreto la primera vez, demostró que, o comprobó él mismo que Maldonado había estado ahí, y dijo un día: hay que entrar. Entró y encontró el cuerpo. Se empiezan a develar algunas cuestiones de un caso donde un montón de gente dijo cosas como ciertas que eran falsas. Carlos Tomeo. Perdón. Tomeo, nos enteramos un poco quién era. Rodri nos trajo. Vimos de Tomeo casa, no sé, ya me olvidé cuántas Era casas. el hombre de Country Abril. Era el dueño de Abril, no sé. El dueño de Abril. Era uno del... El dueño del Country Abril. Había 2 personas en Abril. El dragón y el dueño del dragón y Carlos Daniel Tomeo. No había otra persona en el Country Abril. Y dueño de una casa en Marbella, de autos de lujo. Muchísima plata en efectivo. La estamos viendo ahí atrás. Esta es parte de la plata que está detrás, es la plata que la llenaron. Muchísima plata, bueno. Mucho con plata física. A ver, la Cámara Federal de La Plata, la Sala 1, sí, en un fallo bastante cuestionado por un sector de la justicia, revocó el procesamiento de Carlos Daniel Tomeo por lavado de dinero. Lo había procesado el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. ¿Por qué? Sí. Porque Tomeo le compró al narcocolombiano Ignacio Daniel Meyendorf una quinta en San Vicente, por la cual pagó 400.000, casi $500.000 directamente. Atrás de Rodri se están viendo los autos del señor Tomeo. Estacionado en las casas del señor. Ahora que había, esto fue todo, estos allanamientos, ahí estábamos viendo un Cartier. Sí. Un tan francés, bueno, ahí estamos viendo varios. Ahí está un Quorum, que es una marca también bastante conocida. Hay Rolex, Marita. Sí, diciendo, porque Rodrigo sabe de relojes. Hay un montón de, bueno, hay también alhajas. Bueno, estos eran todos los allanamientos que se hicieron y donde secuestraron. A ver, a Carlos Daniel Tomeo lo estaban investigando en esta causa por lavado de activos, y el juez Villena lo procesó porque compró esta quinta que estamos viendo ahora en imágenes. Un campo directamente. Un campo enorme en San Vicente. Ese es el lugar, ese es el campo. Bueno, ese es el campo, se la compró al narco colombiano Ignacio Daniel Meyendorf, que era de un cartel que traficaba cocaína de aquí hacia Europa. Ustedes se acuerdan que había un velero que se llamaba Traful, que lo agarraron en Puerto Madero, con media tonelada casi de cocaína. Ese velero era de la organización que lideraba Meyendorf. También estaba, a su vez, ustedes recuerdan que había tráfico de cocaína en Muebles, la famosa casa Luis XV. Esa casa, sí, Luis XVI. Luis XVI, perdón. Porque tenía muebles Luis XVI. Incluso en uno encontraron
lo encontraron repleto de botas tejanas que usan los mexicanos. Esto Sí. esto es real, repleto de botas Ahí está la A Ferrari Meyendorf tejanas. lo deportaron, ¿no? A Meyendorf Lo mandaron a Estados Unidos. lo mandaron a También lo Estados pedía Unidos Estados porque lo Unidos. estaban pidiendo allá. Lo que pasó fue que Carlos Daniel Tomeo le compró a este narco colombiano. ¿Cómo llegó al narco colombiano? A través de una operación. se conocieron? No, ellos se conocían a través de terceras personas de la zona y se pusieron en contacto. De la zona sur. De la zona sur de la provincia de Buenos Aires, se pusieron en contacto y le compró esta quinta. ¿Qué es lo que dice la investigación? Que Carlos Daniel Tomeo sabía que este era un narco colombiano que estaba corrido por la justicia y que le estaba comprando esa propiedad a un narco colombiano, digamos. Lo que hizo fue, se la rebajó un poco porque el narco necesitaba cash, necesitaba físicos y se necesitaba irse. Pero ahora la Cámara Federal dice que a cargo de Julio Víctor Reboredo y Roberto Agustín Lemos Arias. Decime los nombres. Julio Víctor Reboredo y Roberto Agustín Lemos Arias, que no hay pruebas suficientes para procesar a Carlos Daniel Le Meyendorf. dieron la falta de mérito, entonces. Y le dieron hasta ahora, claro. ¿La falta de mérito o sobreseyeron? No, le revocaron el procesamiento. Es decir, que dicen que no hay pruebas suficientes para procesarlo a Carlos Daniel Tomeo. Repitamos los nombres de los camaristas. Pero es Julio Víctor Reboredo y Roberto Lemos ¿Son dos Arias. o tres? Son dos. De Pero la sala uno 1. votó en contra. No. Ah, Los dos dicen son que dos. faltan pruebas para procesar a Carlos Daniel Tomeo. Dos datos muy pequeños. Han coincidido. Carlos Daniel Tomeo, Elisa Carrió dijo que era el testaferro de Aníbal Fernández. Está siendo investigado por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal de Quilmes. Y la jueza Servini de Cubría lo investiga por lavado de dinero por un reporte de operaciones sospechosas de un movimiento bancario en el exterior que impactó acá en Argentina. 3 causas, pero la Justicia de La Plata dice que es inocente. Falta ir a la corte, si apelan, ¿no? No, bueno, ahora casación, todo, bueno. Con nosotros ha abandonado las campañas electorales y ha retomado la agenda de gobierno Franco Mercuriali. Bienvenido. Hola, Lu, ¿cómo estás, Nico? Todo muy dinámico. El lunes... Qué momento, ¿no? Tensión entre el gobierno y la CGT. Sí, vos acordate que el día lunes Macri presentó el plan de reformas, ¿no? Laboral, previsional, tributaria. Ayer hablamos de lo que pasaba con las provincias por el tema de la reforma tributaria y los impuestos, como el del vino, por ejemplo. Bueno, hoy hablamos de la reforma laboral, porque la CGT se plantó directamente. Se plantó y ¿Qué dijo es lo que no le gustó? no a la reforma laboral de El Mauricio tema de los Macri. juicios. Mirá, en primer lugar, te quiero decir que hoy tenían previsto una reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Teraca, y no fueron. Dejaron plantado al ministro, básicamente. O sea, no fueron directamente a la reunión los dirigentes de la CGT. Además, expresaron públicamente que no era lo que venían negociando ellos con el gobierno nacional en los últimos 3 meses, lo que se conoció en estas últimas horas o en esta última semana. Pero, Franco, ¿qué es lo que los enoja particularmente? Mirá, puntualmente hay 2 o 3 puntos para contar. Es complejo explicarlo en poco tiempo, pero mirá, para que se dé una idea, el tema de las indemnizaciones es uno de los aspectos de la reforma laboral que la CGT no quiere. O sea, porque el proyecto que tiene el gobierno es que queden excluidos de la base salarial para el cálculo de las indemnizaciones por despido, por el aguinaldo, por las horas extras, por las comisiones. El tema de la solidaridad y subcontratación, por ejemplo, es otro aspecto que los dirigentes de la CGT dicen que no va. Esto ustedes lo van a entender, lo explico muy simplemente. ¿Viste cuando las empresas contratan otras empresas tercerizadas? Sí. Para justamente por el tema que hay en la Argentina, decir, no quiero tener empleados porque después me sale caro el costo, la indemnización. Entonces, subcontratan a empresas a terceros. Cuando vos vas a juicio, digamos... No hay nadie que responda, en realidad, porque claro, el tercero no... Hoy podés llegar a responsabilizar a la empresa que subcontrató el servicio. Exacto, la empresa madre. Bueno, eso quieren cambiarlo para que si una empresa de servicios de terceros contrata a alguien, se tiene que hacer responsable de esto. Y después hay otra más polémica que tiene que ver con un banco de horas. Es decir, por ejemplo, lo que son horas extras que hoy se computan, quieren hacer como un banco de horas donde si vos trabajaste más horas, pero otro día trabajaste menos, se compense. Entonces, en vez de pagarte más horas extras... Claro. Reducir los costos laborales con esa dinámica sería un poco, ¿no? Yo te diría 2 aspectos. Por un lado, la poca credibilidad que tiene hoy el sindicalismo y puntualmente la CGT, pero por otro lado, la necesidad de que justamente los dirigentes sindicales revisen con exactitud que una reforma laboral no complique los derechos del trabajador. El gobierno dice que para generar puestos de trabajo, para que Argentina crezca, hay que cambiar muchos de los aspectos
que hoy tienen los contratos de trabajo porque las empresas no quieren contratar trabajadores. Cierro con esto. Dale. Las dos CTA están ya hablando de un plan de lucha contra la reforma laboral que quiere el gobierno y la CGT, que parecía que iba a acordar, hoy se plantó y le dijo al gobierno no a la reforma laboral. En el Congreso quieren, junto a los gobernadores, frenar esta iniciativa del gobierno. Empezó la negociación entre el gobierno de Mauricio Macri después de las elecciones y el peronismo. Y la CGT ahí es fundamental. Después de la tanda tenemos un montón de información acá. Sí, acá tiene. A ver. Ya volvemos. Chao. Y vamos a contar el pedido del diputado Waldo Wolf para que Timerman amplíe su indagatoria en el caso de pacto con Irán. Lo contamos mañana. Luciana Geuna tiene una noticia de Andrea del Boca. Vamos a terminar por el principio, ¿no? Un dato importante. Andrea del Boca, dentro del contrato nosotros le pagábamos la novela, la financiamos, la pagamos, y ella tenía por contrato el derecho de venderla internacionalmente. Lo tenía por contrato. ¿Y qué está pasando ahora? Está ejerciendo ese derecho. En este momento, la novela que la terminó finalmente, recién creíamos que no, la terminaron. Porque ¿para qué la terminaron? Justamente para salir a venderla en el mundo. Ese dinero no entra... con plata privada. Claro, la terminó. Lo cierto es que la va a vender por todo el mundo a la novela y de esa plata no vuelve nada del Estado argentino. Le vuelve a la productora Andrea del Boca, que tiene una inhibición en esta causa judicial y que tiene un vedor en la productora porque la justicia se quiere asegurar de que el dinero que entre a esa productora esté cubierto por si en algún momento prueban algún delito en estos subsidios para la novela Mamá Corazón. Mamá Corazón, te la mostramos por primera vez. Perdona a Nelson Castro. Nos pasamos un poquito y como hablamos de Andrea del Boca, de Aníbal Fernández, de Pino Laura Alonso, éxtasis. Bueno, y hasta mañana, que descansen.